Muy buenas a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora estén viendo este vídeo. En el canal de Resolviendo Dudas con Daniela Cabrera Hernández y Ariana Pérez Quintana, le traemos un vídeo bastante pedido, la verdad, hablando sobre las ciudades. Dentro vídeo. Hola, soy Ariadna y hoy junto a Daniela venimos a responder muchas de tantas preguntas que nos habéis hecho. La primera de todas es, ¿qué es una ciudad? ¿Qué es la diferencia del poblamiento rural? ¿Cuáles son sus características y sus diferencias? ¿Qué es una ciudad? Población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales u otra actividad no relacionada con el campo y la explotación agrícola. ¿Qué diferencia una ciudad del poblamiento rural? La población rural es el conjunto de personas que viven en los campos, alejadas de las metrópolis. La población urbana es aquella que vive en las grandes ciudades. Muchas veces las personas que habitan en las ciudades se han trasladado de zonas rurales en busca de oportunidades de trabajo, estudio o actividades de ocio. Características. El poblamiento rural se caracteriza por tener una morfología dispersa o concentrada en pequeños pueblos de forma alargada a partir de la calle principal o de forma circular a partir de una plaza central. Características de una ciudad. Una ciudad es un espacio urbano con alta densidad de población, en la que predomina el comercio, la industria y los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios, entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal, aunque su distinción varía entre países. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las funciones de una ciudad? La función comercial, que hoy en día es la razón de ser todas las ciudades, la función residencial. Y seguimos con la siguiente pregunta. Diferencia entre población rural y urbana. La población rural es el conjunto de personas que viven en los campos, alejada de las metrópolis. La población urbana es aquella que vive en las grandes ciudades. Muchas veces las personas que habitan en las ciudades se han trasladado de zonas rurales en busca de oportunidades de trabajo, estudio o actividades de ocio. Por esta razón, la densidad de la población es mayor en las zonas urbanas y los espacios más reducidos en comparación con las zonas rurales. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, una población es rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes y se considera urbana cuando la integra más de 2.500 personas. Vamos a hablar un poco sobre las definiciones, dimensiones, actividad económica, vivienda, transporte, ventajas, desventajas y ejemplos de la población rural y población urbana. Definición. Población rural, conjunto de personas que habitan en el campo. Población urbana, conjuntos de personas que habitan en ciudades industrializadas. Dimensión. Población rural, densidad poblacional baja. El número varía dependiendo del país. Población urbana, densidad alta. Puede alcanzar varios millones de habitantes. Actividad económica. Población rural, principalmente del sector primario. Agricultura, ganadería y otras formas de producción de materia prima. Población urbana, sectores secundarios y terciarios. Industria, comercio y servicios. Vivienda, población rural, horizontal, casas amplias. Población urbana, vertical, edificios. Ahora vamos a hablar del transporte. La población rural, inicialmente tracción animal. Actualmente también cuenta con vehículos automotores, en menor cantidad comparada con las zonas urbanas. Población urbana, vehículos automotores. Ventajas de la población rural. El medio ambiente no sufre grandes daños. El costo de vida es menor. Se sufre menos estrés gracias al ritmo de vida tranquilo. Población urbana. Cuentan con infraestructuras y servicios mejor preparados. Hay una mayor tasa de empleo. Tiene a su alcance todo tipo de productos. Las desventajas. Población rural. Cuenta con menos recursos económicos y tecnológicos. Menos oportunidades de empleo. Condiciones de educación y salud precarias. Población urbana. Mayor contaminación en todos los aspectos. Se sufre más estrés debido al rápido ritmo de vida. El coste de vida es mucho mayor. Ejemplos de la población urbana. Tokio, en Japón, tiene la población urbana más grande del mundo, con casi 35 millones de habitantes. Y la población rural. Los masái son poblaciones rurales que se encuentran en Kenia y Tanzania, donde viven como pastores. Y seguimos con la tercera pregunta.
¿Cómo es la estructura de las ciudades? La estructura urbana es la relación urbanística, tanto desde el punto espacial como económico y social, existente en el interior del espacio urbano, entre las distintas partes que componen la ciudad, compuestas en el casco de ciudades antiguas de sucesivas zonas, habitualmente agregadas de forma concéntrica a partir del núcleo inicial, donde se fundó la ciudad. Y vamos con la última pregunta y pasamos con mi compañera Daniela. Evolución de las ciudades europeas. En estos comienzos del siglo XXI, el 75% de la población de la Unión Europea vive en zonas urbanas. Veamos a través de las épocas cómo se va conformando la historia del urbanismo y nuestras ciudades. En el año 4000 a.C., la gente del entorno de los ríos Tigris y Éufrates, actual Irak, empezaron a agruparse en núcleos agrarios o aldeas de los que surgirán las primeras urbes. Desde estos valles de Irak, la idea de ciudad se propagó a Europa. Estamos hablando de asentamientos en primeros núcleos urbanos, como el fruto del desarrollo de la agricultura, que fue reduciendo la vida itinerante y nómada hasta ese momento predominante. Os vamos a mostrar esta evolución urbana desde el punto de vista de territorio europeo a través de 3 etapas: Edad Antigua y Edad Media. Desde el año 4000 a.C. hasta el siglo XV después de Cristo, la antigua Grecia llegó a tener una red urbana formada por más de 500 ciudades, entre las que destacaban Esparta y Atenas. Las ciudades griegas tenían 2 centros: la Acrópolis, la parte donde estaban los principales templos, y la Ágora, o plaza pública, donde se situaba el mercado. Las ciudades romanas llegaron a formar la mayor red urbana de la antigüedad. Todas estaban supeditadas a la ciudad de Roma, la capital del imperio y el centro del poder político y económico. Así, muchas ciudades europeas actuales son de origen romano. En la temprana Edad Media, la gran nube del continente es Córdoba, capital del califato musulmán que dominaba al-Ándalus. De la antigüedad clásica solamente mantendría su importancia Constantinopla, Estambul, que siguió siendo capital del Imperio bizantino, mientras que Roma estaba en su franco retroceso. Otras grandes ciudades también se desarrollaron con el Islam, por ejemplo Sevilla, Granada, Toledo y Palermo. Así pues, las mayores urbes se situaban en el sur de Europa, mientras que el centro y norte vivía bajo una sociedad agraria y feudal. En esta época, las ciudades estaban rodeadas por una muralla y presentaban un plano irregular, con calles estrechas y sinuosas. En el centro se encontraban los edificios más importantes como la catedral, el ayuntamiento y los palacios. En la tardía Edad Media florecieron nuevamente las ciudades en el resto del continente gracias a la mejora de las condiciones de vida que impulsaron las ferias, la industria, los negocios y, por tanto, el comercio. Así destacan por su importancia Medina del Campo, Palencia, Barcelona, Brujas, Ypres, Bruselas, Génova, Milán, Venecia, Florencia, Colonia y Hamburgo. Edad Moderna, siglo XVI al XVIII. Ciudades como Sevilla, Valencia, Lisboa, Londres, Amberes y Róterdam se desarrollan a partir de sus puertos. Roma, centro del poder papal, recobraría su importancia y Constantinopla, ahora Estambul, seguiría siendo la gran urbe del Mediterráneo oriental, al ser la capital del Imperio Otomano. A partir del siglo XVI se vive en Europa una verdadera revolución demográfica y urbana, impulsada principalmente por el incremento en el comercio internacional. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII se construyeron grandes palacios con jardines, numerosas iglesias y monumentos que flanqueaban amplias avenidas. En la Edad Moderna se despertó la preocupación por embellecer y mejorar las ciudades como una forma de exaltar el poder de los reyes y de la Iglesia. La construcción de residencias reales de verano dio lugar a la aparición de nuevas urbes, como Aranjuez, España, o Versalles, Francia. También se fundaron otras ciudades en territorios que estaban deshabitados con el fin de probarlo. Sociedad industrial, siglo XIX y XX. El siglo XIX fue marcado por un crecimiento sin precedentes de las ciudades europeas. De este modo, a finales del siglo, en 1900 de las 5 mayores ciudades del mundo, 4 estaban en Europa. Entre las ciudades más pujantes estaba París, Moscú, Viena, San Petersburgo y las ciudades inglesas y alemanas, en especial las capitales, Londres y Berlín. En el caso de la capital británica, Londres se convertiría en la mayor ciudad del mundo desde 1825 hasta 1925. Durante el siglo XX, el continente experimenta episodios de mucho contraste, devastación de ciudades por la Segunda Guerra Mundial y a la vez descenso de crecimiento de otras ciudades.
y expansión de sus límites, creando un comportamiento que se denomina suburbanización. Actualmente este fenómeno está vigilándose por parte de algunas ciudades y hay localidades que han visto revitalizar sus núcleos centrales, como es el caso de Viena, Madrid, París o Londres. Y llegados a este punto de la historia y sabiendo que esta nunca se detiene, solo queda preguntarnos cómo describiremos próximamente las ciudades europeas de la ciudad de la información. ¿Qué cambios urbanos nos esperan con el cambio de época? De momento ya sabemos que uno de los ingredientes de nuestro urbanismo europeo de hoy es el conseguir ciudades más sostenibles. Tendremos que estar atentos porque ya somos protagonistas de lo que más adelante escribirán sobre nuestras ciudades. Entre tanto, y aprovechando los viajes de verano, puede disfrutar de algunas de estas localidades europeas y sus actuales encantos. Proseguimos con mi compañera Daniela. Hola, yo soy Daniela y a continuación comenzaré con las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué es una estructura urbana? Pues una estructura está formada por un conjunto de partes y componentes en una unidad que reconocemos como ciudad. En ella se constituyen sistemas y subsistemas de relaciones que determinan su organización y modos de crecimiento. Como ejemplo, hemos recurrido a esta imagen de la ciudad de Manhattan en Nueva York. Continuamos con los elementos constitutivos de la estructura urbana. Esto se divide en dos grandes medios, medio natural y medio construido. La primera clasificación nos hace referencia al territorio de soporte sobre el cual se asientan los elementos urbanos y que constituye en la razón de ser de nuestra existencia sobre la Tierra. Los elementos principales que constituyen el medio natural son el relieve, con la morfología del terreno, el tipo de suelo con capacidad de soporte, cursos de agua con ríos, arroyos, lagos, etc., tipo de vegetación con arbustales, bosques, pastizales, etc., y el clima y el microclima, que dentro de ello nos encontramos con las temperaturas, las lluvias y la humedad. La segunda dimensión hace referencia al emplazamiento en el espacio concreto, sobre el cual se asienta el núcleo primitivo de la ciudad. Junto con el soporte natural, dirigen y condicionan la expansión de la ciudad. Sus elementos son el equipamiento, el soporte infraestructural, sistema de espacios verdes, sistema vial y usos de suelo. Continuamos con la siguiente pregunta. Comparativa entre ciudades del mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. En mundos desarrollados hemos decidido escoger las siguientes ciudades. La ciudad de Macao, en Asia, Estambul, en Turquía, y Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Como mundo subdesarrollado, hemos elegido las ciudades de Angola, en África, Burundi en el Congo y Comoras en África también. Como podemos observar, los mundos se diferencian en grandes cosas. En el mundo desarrollado podemos observar que el uso de suelo es bastante adecuado, su sistema vial es bastante bueno y el equipamiento también, en comparación con el mundo subdesarrollado. Continuamos con la siguiente pregunta. Jerarquía urbana mundial y de España. La jerarquía urbana es el grado de influencia de una ciudad dentro del territorio donde esté. Algunas ciudades son muy influyentes, importantes también, en su zona, porque es la ciudad donde está el hospital, el instituto, etc. Otras ciudades son muy importantes dentro de su país, porque son la capital o la ciudad más industrial, por ejemplo, Pekín o Shanghái en China. Y continuamos con la siguiente y última pregunta, pero no menos importante. ¿Cuál es el reto de las ciudades y a qué se enfrentan? Pues, aunque no lo sepamos, las ciudades se enfrentan a 3 grandes retos, que son la sostenibilidad, la vivibilidad y la creatividad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y lo hayáis disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Espero que tengáis tantas preguntas sobre un tema en concreto para el próximo vídeo. ¡Adiós!